De domingo a martes por el Prime. Presentan Contigo Chilevisión Noticias. Aquí comienzan las noticias, son las 6 de la mañana con 30 minutos y estamos con toda la energía levantándonos este miércoles 13 de octubre para que usted también lo haga en su casa, motivándolos a esta hora de la mañana. Hay 11 grados, igual que ayer, pero sin llovizna. Yo me declaro una afectada por la situación de ayer porque no estaba tan abrigada. Y después sufrí todas las consecuencias de la llovizna. Bueno, no está lloviznando a esta hora de la mañana, le vamos a preguntar a Eduardo Sáez si va a pasar lo mismo o no. Hay 11 grados en este momento. La mínima que está marcada en nuestra pantalla ocurrió a eso de la 1:30 de la madrugada. 9 grados de mínima fue lo que ocurrió a esa hora durante la madrugada y ahora ya tenemos 11 grados. Se espera una máxima de 22 para esta jornada con cielos absolutamente nublados. Va a estar cubierta la región metropolitana. ¿Qué calle es esa? ¿Se alcanza a ver? ¿Me alcanzan a soplar o no? Súper concurrida a esta hora de la mañana. Todos los demás. Está la Alameda, con razón, ¿no es cierto? Está la gente transitando rumbo a sus distintos lugares de trabajo, de estudios. Ha aumentado, venía hoy día la información también en uno de los diarios, en un 60% el nivel de ruido en las noches por el tránsito vehicular que ya se ha recompuesto después de que hemos ido retomando la normalidad en la pandemia. Queremos invitarlos para que participen junto a nosotros en nuestro informativo con el hashtag #DespiertaConCHB. Hoy día comentando las repercusiones del reportaje que fue emitido anoche por nuestro canal junto a CNN Chile, Chilevisión y CNN Chile en nuestra edición central y un reportaje elaborado por el periodista Daniel Matamala respecto del financiamiento irregular de campaña que tuvo en esa época el candidato a diputado Sebastián Sichel, donde aparecía con financiamiento por parte de empresas pesqueras a las que a través de las cuales se habían emitido boletas de honorarios por servicios no realizados o servicios falsos, ¿no es cierto? Que es la tónica que ha tenido lamentablemente el financiamiento irregular de campañas en nuestro país. ¿Qué les parece este reportaje? ¿Qué les parece esta denuncia respecto del financiamiento irregular de campañas en la época que hizo campaña como diputado Sebastián Sichel? Por supuesto, esperamos sus comentarios con el hashtag #DespiertaConCHB. Y cuando son las 6 de la mañana con 32 minutos, vamos a revisar las claves del día para que ustedes salgan bien informados en este día miércoles. El presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en la macrozona sur por 15 días. La medida se establece por la grave alteración del orden público y regirá en las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco. El decreto podría ser prorrogable si el Ejecutivo así lo determina. Bueno, recién estábamos revisando, el empresario Leonardo Farca se sumó a la lista de personajes involucrados en los llamados Pandora Papers. El filántropo habría creado al menos 3 fundaciones privadas en Panamá, lugar considerado un paraíso fiscal. La decisión del magnate se habría basado en querer organizar la sucesión de su patrimonio. Un reportaje exclusivo de CNN Chile y Chilevisión Noticias demostró que Sebastián Sichel financió parte de su primera campaña a diputado con aportes de empresas pesqueras y a través de boletas irregulares. El abanderado de Chile Podemos Más descartó estos antecedentes y calificó la información como un burdo intento para dañar su honra. Un millonario robo se registró en la clínica alemana en Vitacura. En el delito se habrían sustraído elementos correspondientes a equipos computacionales y también equipos de entrenamiento técnico para entubamiento de personas. El avalúo total del robo es de 60 millones de pesos. Se retomó en la Comisión de Constitución del Senado la discusión del proyecto que busca el cuarto retiro de fondos de las AFP. En la instancia estuvo presente el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien expuso las diversas consecuencias de esta iniciativa, lo que le significó un tenso cruce de declaraciones con parlamentarios de oposición. Los diputados de oposición confirmaron que hoy presentarán la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por su presunta vinculación en la compraventa de la minera Dominga. Desde el bloque opositor aseguran que están los 78 votos necesarios que se requieren para aprobar el libelo acusatorio. Ya estamos enlazados cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos con Marcos Orellana, que nos tiene antecedentes sobre un robo ocurrido en Buin. Marcos, buenos días.
Sí, hola Karina, muy buenos días. Un violento asalto que se generó a eso de la 1 de la mañana, esto en la comuna de Huín, por la calle Sargento Aldea. Habían 3 personas, entre ellos un adulto mayor de 93 años, quienes son violentamente intimidados por un dúo de delincuentes, quienes ingresaron prevenidos con armas de fuego y también con armas blancas para poder intimidarlos. Todo comienza a eso de la 1 de la mañana, cuando estos delincuentes ingresan sorpresivamente y se encuentran ya con estos 3 hombres que ya estaban a pronto a dormir. Es ahí donde comienza un verdadero forcejeo, una pelea entre el hijo mayor de esta persona adulto mayor, también donde comienza también una discusión verbal. ¿Dónde está el dinero? Si no me pasas el dinero te voy a matar. Esas fueron las frases que entregaban estos delincuentes para intimidar rápidamente a todos los moradores de la casa. Entre las especies se llevaron cerca de 400.000 pesos en dinero en efectivo, entre otros quienes fueron encontrados también en esta casa en la comuna de Huín. Fueron bastante violentos, según lo que destacaron también las víctimas. Estuvieron cerca de 20 minutos recorriendo toda la casa para llevarse todos los objetos de valor. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de Carabineros, quienes nos comentaron también este procedimiento. Carabineros, obtenido información de estas personas, logran posteriormente, frente a un patrullaje preventivo, la detención de estos 2 individuos. Se recuperaron parte de las especies, ¿cierto? El resto se encuentra aún en búsqueda de ellas. Estas personas mantenían un amplio prontuario policial anterior. Afortunadamente, las víctimas indicaron no tener lesiones, ¿cierto? No obstante, a ellos igualmente se les solicitó que nos acompañaran a un centro asistencial para contratar sus lesiones. Claro, escuchábamos las declaraciones del oficial de ronda de Carabineros. Fue gracias a la policía uniformada que se logró la detención de estos 2 delincuentes, quienes cuentan con un nutrido prontuario policial, incluso son conocidos acá en la comuna de Huín. Claro, lamentablemente en las comunidades ya se van volviendo conocidas estas personas, sobre todo cuando cometen delitos y no reciben ninguna sanción, y es parte de lo que hemos visto también en distintos sectores de la región metropolitana y de nuestro país. Muchas gracias, Marcos, por tu informe. Regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 37 minutos y miren, nos siguen llegando comentarios con nuestro hashtag Despierta con CHB. Fernando Zúñiga nos dice: un gran saludo de cumpleaños a mi amada esposa Patricia Paz. Besitos y abrazos. Hoy es y será un gran día. Un abrazo entonces para su esposa y para él. Ahí está, con foto familiar incluida. Muchas gracias por vernos a esta hora de la mañana y un feliz cumpleaños para ella también. Tenemos también el comentario de Marcelo Saavedra, que dice: muy buenos días a mi gente chilena. Les deseo un lindo miércoles. Saludos desde Austria. Extraño mi Chile querido. Espero estar pronto en Chile. Me gusta mucho el programa de televisión. Le mandamos un abrazo. El otro día nos veían desde Australia, ahora desde Austria. Ahí está entonces con su familia, pero echando de menos nuestro país. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por vernos a esta hora de la mañana y por mandarnos tus comentarios. Queremos invitarlos para que nos envíen también sus comentarios sobre el tema que estamos tratando hoy, que tiene que ver con un reportaje especial emitido por nuestro canal, por Chilevisión y por CNN Chile, respecto del financiamiento de la campaña que tuvo Sebastián Sichel como diputado y que habría sido financiada con aportes de empresas pesqueras y además con boletas irregulares. ¿Qué les parece esa denuncia? El reportaje fue emitido anoche en forma exclusiva por nuestro canal y por supuesto los invitamos para que ustedes nos hagan sus comentarios con el hashtag Despierta con CHB. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato para leer sus comentarios y seguir revisando todas las noticias que van a marcar este día miércoles. Son las 6 de la mañana con 46 minutos y ya tenemos comentarios con nuestro hashtag Despierta con CHB como reacciones al reportaje exclusivo emitido por Chilevisión y CNN Chile anoche en nuestra edición central sobre el financiamiento irregular de la campaña de diputado de Sebastián Sichel en el año 2009 con boletas irregulares. Hernán nos dice: luego del reportaje de Matamala a Sichel no le queda otra que deponer su candidatura. No se puede seguir avalando este tipo de actuaciones que son completamente ilegales. Nunca fue independiente, es lo que opina Hernán a esta hora de la mañana. Te agradecemos, Hernán, por tu comentario. También tenemos otro más. Solcita nos dice: con el reportaje de ayer
ayer, Sebastián Sichel simplemente dejó la carrera presidencial, hablando desde el 2009 en forma descarada sobre la política y los empresarios. Y también tenemos un comentario más que nos ha llegado de Freddy, que dice, según el candidato Sichel, todo el mundo está en su contra. Viene ahí con el reportaje de Televisión CNN haciéndole la pega a la Fiscalía. Esperamos sus comentarios sobre esta situación y por supuesto vamos a estar emitiendo el reportaje en algunos minutos más para que ustedes también, las personas que no lo han visto, puedan observarlo hasta hora de la mañana antes de salir a sus trabajos, sus lugares de estudio donde van a ir hoy día en esta jornada. Vamos a cambiar de tema, son las 6 de la mañana con 47 minutos porque por grave alteración al orden público, el presidente Sebastián Piñera declaró estado de excepción constitucional en 4 provincias de las regiones del Biobío y la Araucanía. Esta medida va a regir en principio por 15 días, pero puede ser prorrogable por el Ejecutivo por otros 15 días más. Era un secreto a voces, incluso algunos parlamentarios oficialistas adelantaron por redes sociales la decisión que el presidente de la República comunicó oficialmente este martes. Hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público. Una medida que llega tras el rechazo de la Contraloría al decreto enviado por el Ejecutivo a fines de septiembre que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas a colaborar en la prevención del delito en la macrozona sur después del fin del estado de excepción constitucional de catástrofe. Las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, apoyo tecnológico, apoyo de comunicaciones. Y también podrán prestar apoyo de vigilancia, de patrullaje, de transporte a todos los procedimientos policiales. Pero no podrán reemplazar a las fuerzas de orden y seguridad, tampoco participar de forma autónoma y directa en operaciones que son de naturaleza policial. A diferencia de otros estados de excepción, el de emergencia solo podrá restringir el derecho a reunión y la libertad de locomoción. Esperamos que el estado de excepción decretado sea eficaz, se logre una reducción de los atentados y para ello se controlen los caminos, el libre desplazamiento de personas con armamento. Es lo mínimo, lo básico que le han pedido los trabajadores forestales para poder conversar y deponer, al menos por un tiempo, las manifestaciones en la Ruta 5 Sur. Decreto que tiene una duración de 15 días y puede prorrogarse por 15 más. Más allá de eso, el presidente requerirá del acuerdo del Congreso. Era mucho mejor la propuesta que había hecho el gobierno y que Contraloría desestimó. A probablemente un estado de emergencia como el que estamos viendo hoy día. La solución que él está proponiendo, que ya marca en el tema de la seguridad, ha fracasado y tiene décadas de fracaso. Las provincias afectadas quedarán bajo la dependencia inmediata de un jefe de la Defensa Nacional. En la Araucanía será el general de brigada del Ejército Lionel Curti y en Biobío el comandante en jefe de la segunda zona naval, el contraalmirante Jorge Parga. No venimos con la intención nosotros de crear un estado que ya es crítico en la zona en cuanto a seguridad. Muy por el contrario, nosotros venimos a participar para entregarle a la ciudadanía una mejor seguridad y una mayor tranquilidad. 53 comunas de la macrozona sur quedarán bajo estado de emergencia, entre las que se encuentran Alto Biobío, Los Ángeles, Tirúa, Temuco, Padre Las Casas, Villarrica, Pucón y Angol, entre otras. Bueno, son las 6 de la mañana con 50 minutos. Tenemos más comentarios que nos han llegado con nuestro hashtag Despierta con CHB sobre el reportaje emitido anoche en nuestro canal, en nuestra edición central también, respecto del financiamiento irregular de la campaña de diputado en el año 2009 de Sebastián Sichel. Un candidato, dice Manuel Eduardo, debe conectarse con los problemas de la gente. Y los problemas de la gente no son colusión, cohecho ni paraísos fiscales. No es comprometer tus decisiones por aportes económicos. Es simple. Es ser honesto, creíble y decente. Parte de lo que opina Manuel Eduardo a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Manuel, por mandarnos tu comentario. Juan Saavedra nos dice, buenos días, pésimo lo de Sichel y más aún dijo que no tenía conocimiento. Lo peor de los financiamientos de empresas es que el compromiso político termina siendo hacia quien solventa la campaña y no hacia los electores. Saludos también para ti, Juan Saavedra, y muchas gracias por participar junto a nosotros. Y aquí tenemos también a Cristiano Villa, que dice, la verdad es que a estas alturas nada me sorprende. Es común enterarse de estas
malas prácticas de apoyo político de empresas privadas que obviamente después pasan el sombrero solicitando una ayudita. Queremos, por supuesto, invitarlos para que participen con nosotros a la vuelta de comerciales. Vamos a emitir nuevamente el reportaje de Daniel Matamala, que fue anoche difundido por Chilevisión y CNN Chile respecto del financiamiento irregular de la campaña de diputado de Sebastián Sichel en el año 2009 y además con boletas irregulares. Así que esperamos sus comentarios con el hashtag Despierta con CHB. Hacemos una pausa y emitimos nuevamente ese reportaje para que ustedes lo vean. Estamos de vuelta, falta 1 minuto para las 7 de la mañana y Antonio Hernández nos dice con nuestro hashtag Despierta con CHB, la campaña de Sichel ha sido yo no soy la vieja política. Sin embargo, y eso lo dice con comillas, ¿no es cierto?, textual. Sin embargo, vemos hoy que su campaña se financió como la vieja política, con boletas de honorarios falsas y aportes irregulares, para colmo de pesqueras que hoy sabemos cobraban la cuenta. Impresentable todo en relación al reportaje que emitimos anoche en nuestra edición central de manera exclusiva sobre el financiamiento irregular de la campaña de diputado de Sebastián Sichel en el año 2009 y también el uso de boletas irregulares. Por supuesto, los invitamos a que comenten con nosotros este reportaje que vamos a emitir a continuación para que ustedes lo revisen en detalle respecto de esta denuncia y al regreso seguimos leyendo sus comentarios. Así hablaba en 2015 Sebastián Iglesias. Está absolutamente definido que no queremos que las empresas aporten en la política y además eliminar los aportes reservados. Lo más importante acá es que hay que evitar todo tipo de vínculo entre la política y las empresas. Y así habla en 2021 Sebastián Sichel. En el siguiente reportaje mostraremos el resultado de una investigación exclusiva. Aportes entregados por empresas pesqueras para financiar su campaña a diputado en 2009, la mayor parte obtenida mediante boletas irregulares por supuestos servicios, una de ellas emitida por su mano derecha y coordinador general de su actual campaña a la presidencia. Vecinos de Peñalolén y La Reina, enfrentamos grandes desafíos en el país del futuro. Es 2009 y un joven candidato, entonces llamado Sebastián Iglesias, es la carta de la democracia cristiana para diputado por La Reina y Peñalolén. Hace campaña junto al candidato presidencial Eduardo Frei, quien enfrenta a Sebastián Piñera. El 13 de diciembre, Iglesias saca 28.741 votos, 3.000 menos que su compañero de lista Enrique Accorsi, y es estrechamente derrotado. Llega la hora de los balances y de cuadrar la caja. 10 días después de las elecciones, el 23 de diciembre a las 19:02 horas, el jefe de campaña e íntimo amigo del candidato, Cristóbal Beto Acevedo, escribe un correo a uno de sus colaboradores. Te envío el balance final con todas las platas que ingresaron versus el presupuesto que se aprobó. El archivo adjunto detalla ingresos por 96.385.599 pesos. Los principales aportes aparecen como Cervel, por poco más de 30 millones, Devolución Cervel, por 18.500.000, por devolución de votos obtenidos, y PES, por 30 millones de pesos. ¿Qué significa esa sigla? Tras varias semanas de investigación y de conversar con algunos de los participantes de esa candidatura, logramos acceder a los documentos clave de esa campaña. En este balance final presupuesto campaña, creado el 23 de diciembre de 2009 a las 18:47 horas, o sea, 15 minutos antes del envío del mail, se replica la misma plantilla, pero ahora sin clave. PES es pesqueros, con los mismos 30 millones de pesos. Este es un documento anterior, llamado Cuenta Campaña, creado el 30 de octubre de 2009. Aquí se detallan y planifican egresos e ingresos. Pesqueros suman 27.900.000 pesos entre octubre y noviembre. También aparecen Bernardo Mate con 10 millones, Carlos Kubik con 5 millones, el Holding del Río con 3 millones, Rafael Guilizasti con 5 millones, Raúl Novoa con 500.000 y Fonapen con 2 millones, además de 18 millones esperados de devolución del Cervel en marzo. Así vamos a seguir luchando con el presidente Frei. Y que nos vengan a ayudar aquí porque nosotros estamos votados. Vas a tener un diputado en terreno presente. Quiero invitarlos a votar por Sebastián Iglesias. Y va a ser un hombre que va a ser dupla con el que será presidente, Eduardo Frei. Frei presidente, Iglesias tu diputado, aquí en tu comuna. ¿Por qué las pesqueras financiaban a políticos?
Esas empresas han sido protagonistas de varios de los escándalos de financiamiento ilegal. En el caso Corpesca, tanto el gerente general de esa compañía del Grupo Angelini, Francisco Mujica, como el senador UDI Jaime Orpiz y la diputada del mismo partido Marta Isasi fueron condenados. Otros casos involucraron a las empresas pesqueras agrupadas en Zona Pesca, ACIPES y FIPES. A través del financiamiento de las campañas, de las candidaturas, se lograba influenciar en definitiva las decisiones y de esa manera capturar futuras decisiones de política pública. En su discurso público, Sichel siempre se ha mostrado crítico de los casos de financiamiento irregular. En 2012 fue uno de los firmantes de esta declaración pública que pedía transparentar más y mejor la relación entre política y dinero, que los financistas privados de la política deban ser exclusivamente personas naturales, transparentar absolutamente los orígenes del dinero privado que financia campañas electorales e introducir multas y penalidades más altas y efectivas para candidatos que vulneren la ley en materia de topes al gasto electoral u origen de los aportes a sus campañas. Hola, estamos dando una tremenda pelea para que un independiente llegue a la moneda. Pero es difícil. Primero porque no tenemos financiamiento como los partidos políticos que tú los financias con tus impuestos. ¿Cuáles fueron las pesqueras que financiaron la campaña de Sichel? ¿Usaron procedimientos irregulares? ¿Se vulneró la ley electoral como el mismo candidato criticaba en 2012? Las respuestas las encontramos en otro documento interno de la campaña al que tuvimos acceso. Resumen Aportes Pesqueros, creado el 16 de noviembre de 2009. Allí se detalla quiénes y cómo entregaron dinero. Son 12 aportes por un total de casi 30 millones de pesos líquidos, los mismos del balance final. 7 de ellos, por un total de más de 19 millones de pesos, son contra boletas de honorarios, el procedimiento irregular usado en muchas campañas que permitía entregar dinero por fuera de los límites fijados por el CERVEL y, de paso, descontar impuestos. Se montó un segundo sistema que ya era ilegal, no permitido por la ley, en que lo que se hacía era utilizar boletas ideológicamente falsas, mediante las cuales se simulaban prestar determinados servicios a la empresa que aportaba para la campaña. 4 de las boletas aparecen intermediadas por Luis Felipe Moncada, el poderoso empresario que lideró la Asociación de Industriales Pesqueros ACIPES entre 1990 y 2016, cuando debió abandonar el cargo en medio del escándalo por platas irregulares. Entonces se reveló que esas pesqueras habían financiado a políticos tanto oficialistas como de oposición. La vía irregular es un manto de duda que jamás podremos levantar de buena manera, porque esta investigación se encargó derechamente de llevar todo aquello a una situación de no investigar, no perseverar. Entre esas boletas irregulares, nunca hasta hoy había aparecido la campaña de Sebastián Iglesias. Si me apoyan, tendré un diputado todoterreno. Estos documentos muestran el procedimiento. Moncada era el intermediario entre la candidatura y las empresas. Cercanos al candidato emitían boletas por supuestos servicios a las pesqueras y ellas pagaban. 2.500.000 de la Asociación de Industriales Pesqueros, la misma cifra de la pesquera San José, más de 2.700.000 para el Golfo S.A. y 2,5 millones de alimentos marinos Alimar. Otros 3 aportes gestionados por Moncada se harían por la vía legal del CERVEL. 2,5 millones de pesquera Itata, 2,5 millones de pesquera Bio Bio y poco más de 2.800.000 de Camanchaca. En otros 2 no se especifica el procedimiento. 2.500.000 de Bahía Coronel y otros 2,5 millones de pesquera Food Corp. Las platas se vinculan también a FIPES, la Federación de Industrias Pesqueras de la Zona Sur Austral, investigada por sus aportes al senador DC Patricio Walker y al ex dirigente de los pescadores artesanales Iván Fuentes. El entonces presidente de FIPES, Carlos Vial, aparece como intermediario en 2 boletas de honorarios por 3 millones de pesos cada una, pagadas por Pesquera Sur Austral y Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile. Finalmente, una última boleta por 3 millones de pesos aparece intermediada por José Gago de Pesca Chile y exdirector de Zona Pesca. Para las pesqueras en general era muy importante tener cierta llegada al mundo político por la decisiva relevancia que tiene el Parlamento en la manera en que se legisla. ¿Quiénes entregaban estas boletas de honorarios por supuestos servicios no prestados? Tuvimos a la vista varios documentos emitidos por familiares y amigos de dirigentes de la campaña, pero hay uno que resulta especialmente llamativo. Cristóbal Acevedo ha sido un personaje fundamental en la carrera política de Sebastián Sichel. Se conocieron como compañeros en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Ambos militaban en la DC y postularon juntos en una lista para la FEUC.
Luego Acevedo fue jefe de gabinete en el Ministerio de Economía, en el primer gobierno Bachelet, y al irse heredó su cargo a Sichel. Todas las fuentes consultadas coinciden en que Acevedo era la figura más poderosa del comando y el encargado de los dineros, como confirma ese mail de diciembre de 2009. Una relación que se mantiene hasta hoy. Hace 3 semanas, Sichel nombró a Acevedo como coordinador general de su campaña presidencial. Pero volvamos a 2009. Esta es la boleta número 12, emitida por Cristóbal Acevedo Ferrer el 26 de octubre de ese año, en plena campaña. La glosa es Servicios Profesionales por 3 millones de pesos a la empresa de desarrollo pesquero de Chile. Exactamente el mismo monto y la misma empresa de una de las donaciones gestionadas por Carlos Vial que aparecen en la planilla de la campaña. Según los gastos de la contabilidad, 1 millón de pesos en septiembre aparecen como sueldo Tatán, el nombre con que sus cercanos conocen a Sebastián Sichel, y cheque a Tatán por 360.000 pesos. Luego, descrito como sueldo candidato, aparece 1 millón en octubre, 1 millón en noviembre y medio millón en diciembre, totalizando 3.860.000 pesos. 12 años después, las platas en la política siguen siendo tema durante esta campaña presidencial. Lo más importante acá es que hay que evitar todo tipo de vínculo entre la política y las empresas no transparentes. Y una cosa bien importante ahí que pasó, lo más importante acá también es qué políticos fueron a golpear esas puertas. ¿Quiénes golpearon las puertas de las pesqueras para conseguir estos dineros irregulares por fuera de la ley electoral? Antes de emitir este reportaje pedimos reacciones a los ex dirigentes pesqueros mencionados, también a Cristóbal Acevedo, actual coordinador de la campaña, y al propio Sebastián Sichel. Hasta ahora ninguno de los involucrados ha entregado declaraciones. Bueno, después de la emisión de este reportaje, el candidato presidencial Sebastián Sichel emitió un comunicado en el que él destaca que nunca tuvo conocimiento de ninguno de los hechos denunciados y dice: jamás solicité ningún aporte. El financiamiento de mi campaña y la rendición de gastos electorales estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano. Los informes al servicio electoral fueron aceptados sin reparos. Después, más abajo dice: a partir del momento en que gané la primaria, me convertí en un blanco. Han usado todo tipo de estrategias para desacreditarme, llegando al extremo de utilizar mi vida personal, mi vida profesional y ahora mi vida política montando esta operación. Intentaron usar a mi padrastro para poner en duda mi historia de vida. Han cuestionado mi trabajo profesional como abogado, mintiendo respecto a mis funciones, y ahora sacan a la luz antecedentes que no son más que un burdo intento por dañar mi honra. Mis adversarios no toleran que alguien que ha pertenecido a sus filas en el pasado pueda mantener sus convicciones y denunciar la forma en que engañan a la gente para alcanzar el poder. Parte de lo que señala Sebastián Sichel en esta declaración, y dice que operaciones como estas no sorprenden cuando hay un sector en Chile que valida la violencia para cumplir sus objetivos. Parte de lo que ha señalado, pero en lo estrictamente relacionado con el financiamiento irregular de su campaña en el año 2009 y con el uso de boletas ideológicamente falsas, él solamente se restringe a señalar que nunca tuvo conocimiento de esto, que jamás pidió ningún aporte y que el financiamiento de su campaña y la rendición de gastos electorales estuvo a cargo de la democracia cristiana. Tenemos comentarios que nos están llegando con nuestro hashtag #DespiertaConCHB sobre este mismo reportaje. Michelle Eugene dice: no me sorprende en lo absoluto. En todo caso, si el presidente de nuestro país se desentiende de Pandora Papers, Sebastián Sichel, ¿por qué no lo haría de esto? Todos cortados con la misma tijera. Se ríen de nosotros, dice Michelle a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Michelle, por tu comentario. Tenemos también el aporte de Luisa, que dice: es bueno que la olla se destape y todos queden sin disfraz. Están cayendo uno a uno. Está muy bien los reportajes. Así el pueblo se entera de quién es quién. Hoy preferimos estar decepcionados y rechazarlos, pero saber antes no sucedía. Obvio que Sichel debería irse. Es lo que opina Luisa. Y también tenemos uno más de Mauricio Araya, que nos señala: cero honestidad Sichel. Desde que comenzó a negar el cuarto retiro, su imagen se fue en picada. ¿Cuánto más habrá escondido este señor? Es lo que se pregunta Mauricio Araya a esta hora de la mañana. Y queremos invitarlos a que nos sigan mandando sus comentarios con el hashtag Despierta
con CHB sobre este reportaje que señala y denuncia financiamiento irregular de la campaña de diputado en el año 2009 de Sebastián Sichel y además el uso de boletas ideológicamente falsas por servicios no prestados en torno a esta campaña. Por supuesto, vamos a estar esperando sus comentarios y ahora, cuando son las 7 de la mañana con 13 minutos, revisamos las claves del día para que ustedes puedan informarse de las principales noticias que están marcando la jornada. El presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en la macrozona sur por 15 días. Esta medida se establece por la grave alteración del orden público y regirá las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco. El decreto podría ser prorrogable si el Ejecutivo así lo determina. El empresario Leonardo Farcas se sumó a la lista de personajes involucrados en los Pandora Papers. El filántropo habría creado al menos 3 fundaciones privadas en Panamá, lugar considerado un paraíso fiscal. La decisión del magnate se habría basado en querer organizar la sucesión de su patrimonio. Un reportaje exclusivo de CNN Chile y Chilevisión Noticias demostró que Sebastián Sichel financió parte de su primera campaña a diputado con aportes de empresas pesqueras y mediante boletas irregulares. El abanderado de Chile Podemos Más descartó aquellos antecedentes y calificó la información como un burdo intento por dañar su honra. Un millonario robo se registró en la clínica alemana en Vitacura. En el delito se habrían sustraído elementos correspondientes a equipos computacionales y también equipos de entrenamiento técnico para entubamiento de personas. El avalúo total del robo es de 60 millones de pesos. Se retomó en la Comisión de Constitución del Senado la discusión del proyecto de cuarto retiro de fondos de las AFP. En la instancia estuvo presente el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien expuso las diversas consecuencias de esta iniciativa, lo que significó un tenso cruce de declaraciones con parlamentarios de oposición. Los diputados de oposición confirmaron que hoy presentarán la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por su presunta vinculación con la compraventa de la minera Dominga. Desde el bloque opositor aseguran que están los 78 votos que se requieren para aprobar el libelo acusatorio. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Así están las calles de Santiago. Para hoy el pronóstico indica que va a estar con cielos cubiertos y una máxima cercana a los 22 grados. Hay 11 grados a esta hora de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana con 22 minutos y ya se han producido repercusiones de este reportaje exclusivo emitido en la edición central de ayer de Chilevisión Noticias y CNN Chile sobre el financiamiento irregular de la campaña a diputado del actual candidato a la presidencia, Sebastián Sichel. Esto habría ocurrido en el año 2009 y además el uso de boletas ideológicamente falsas por servicios no prestados. ¿Cuáles son las repercusiones? Bueno, la declaración que vamos a leer a continuación corresponde al asesor de Sebastián Sichel, Cristóbal Acevedo, quien se desempeña como su asesor también hace 2 semanas en la campaña presidencial y quien aparecía también mencionado en este reportaje en el año 2009. Él dice: he tomado conocimiento de los antecedentes expuestos el día de hoy en el noticiero de Chilevisión. Es evidente que esa acción busca afectar la candidatura de Sebastián Sichel sin perjuicio de la bajeza de este ataque que este ataque constituye. No me prestaré para ser utilizado con el objeto de afectar a nuestro candidato, por lo que he solicitado ser liberado de mis responsabilidades en la campaña. Lamento que dicho medio de comunicación se haya prestado para esta injusta maniobra en medio de una campaña electoral, dañando en especial a quienes me rodean. Nunca ha existido investigación judicial alguna por los hechos en cuestión ocurridos hace más de una década. Con el solo objeto de resarcir a mis seres queridos, en mi calidad de abogado, en los próximos días iniciaré acciones judiciales civiles y penales en contra de quienes resultan responsables. Espero contribuir con ello, al menos de una forma marginal, a que detengamos la grave degradación que está sufriendo la política nacional. Agradezco al equipo de campaña por estas 2 semanas de intenso trabajo conjunto y al candidato por su confianza, a quien le deseo el mayor de los éxitos por el bien del país. Cristóbal Acevedo. O sea, ha renunciado a la campaña de Sebastián Sichel, Cristóbal Acevedo, y esta es una de las repercusiones que está teniendo el reportaje. Tenemos comentarios también a esta hora de la mañana.
Rubén Leuquén dice, ¿hasta cuándo quienes financian la corrupción seguirán quedando libres de polvo y paja? Debiera ser parte de nuestra nueva Constitución que la corrupción sea cárcel para financistas y financiados. Merecemos un país con empresas y políticos honestos. Gracias, Rubén, por tu comentario. También tenemos el de Geraldine Hamamé. Dice, ahora solo resta votar por el mal menor. ¿Cuándo será el día que nos represente una persona realmente honorable, con empatía y equilibrado? No me explico cómo pueden mentir tanto sin sentir remordimiento ni culpa. ¿Dónde queda la humanidad de la clase política? Se pregunta Geraldine. Muchas gracias por tu comentario y por supuesto seguimos esperando que nos envíen sus comentarios, sus reacciones ante este reportaje que hemos emitido de manera exclusiva aquí en Televisión y CNN Chile. Bueno, queremos precisamente conversar sobre este tema que nos preocupa con una persona que ha estado involucrada en la investigación de este tipo de casos, el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo, que ya nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Karina. Gracias por la invitación a conversar de este tema. Abogado, usted, lo primero es que usted, hay que mencionarlo, investigó el financiamiento irregular de campañas ya hace algunos años y sabemos de sobra que se llegó a salidas alternativas y que tampoco usted llegó al final de la causa, sino que fue marginado en ese entonces, ¿no es cierto? Y por lo tanto continuó a cargo de otro fiscal que fue el que llegó a este tipo de acuerdos que permitieron salidas alternativas, que fue el final que tuvo esa investigación, ¿no es cierto? ¿Qué tan similar es lo que aparece descrito en el reportaje elaborado por Daniel Matamala a lo que usted investigó respecto del financiamiento irregular de campañas? Me parece que es exactamente lo mismo, Karina. Efectivamente, a partir del año 2014 y producto de otra investigación que apuntaba más bien a delitos de corrupción en el Servicio de Impuestos Internos, pudimos comenzar a conocer diversos hechos que daban cuenta del financiamiento ilegal, delictual, de la política de diversas campañas con el mecanismo de las boletas y facturas ideológicamente falsas. Esto primero se concentró en empresas Penta, luego en la empresa SQM y también en la empresa Corpesca. Respecto a estas tres empresas, el Servicio de Impuestos Internos presentó en su oportunidad querellas para que estos hechos pudieran ser investigados como delitos tributarios, lo que es un requisito para que se pueda hacer esta investigación. Sin embargo, aparecieron otra serie de boletas vinculadas transversalmente a la clase política desde la derecha hasta la centroizquierda y a otras empresas donde finalmente el Servicio de Impuestos Internos nunca presentó querellas. Recordemos que en el medio de esta investigación el Servicio de Impuestos Internos fue descabezado y salieron las personas que habían presentado estas querellas. Una de esas empresas efectivamente tienen que ver con las pesqueras, ¿no? Con un grupo importante de pesqueras que estaban juntas en ACIPES, en FIPES o que individualmente también habían sido investigadas. Respecto a esa investigación que inició el fiscal Emiliano Arias, hay que darle los créditos a él por haber efectuado ese inicio de investigación, no pudo seguir adelante, entre otras cosas porque la propia Fiscalía luego cambió al fiscal que estaba llevando adelante la investigación y también porque el Servicio de Impuestos Internos, a pesar de los graves antecedentes que se conocieron, nunca presentó denuncia o querella por esos hechos. Algo que también ocurrió en su caso, que tampoco pudo seguir adelante con la investigación que estaba realizando abogado. Ahora, el mecanismo utilizado que quedaba en evidencia también en el reportaje, ¿es el mismo mecanismo que usted pudo observar? Y por otra parte también la pregunta es doble. ¿Qué tan nocivo puede ser la utilización de estos aportes de empresas? ¿Qué terminan pidiendo las empresas después? ¿Se pudo acreditar hasta el momento donde usted realizó la investigación qué es lo que piden a cambio? Porque podría haber gente que no vea ningún problema en que haya empresas que financien campañas, ¿no es cierto? Pero en su investigación ¿quedaba en evidencia que se pedía algo a cambio? Dos cosas. Lo primero, efectivamente, este es el mismo mecanismo que se descubrió transversalmente. Es decir, hay que recordar, Karina, que había un sistema legal en que las empresas podían aportar, un muy mal sistema que se conocía como el sistema de los aportes reservados. Es decir, las empresas legalmente, sin incurrir en ningún delito, podían aportarle a los candidatos con la gran desventaja que esos aportes eran ciegos para la ciudadanía. El candidato se enteraba de la empresa, quedaban de alguna manera
conectados, pero la ciudadanía no sabía quién había hecho esos aportes, por eso se les denominaba aportes reservados. Pero este aporte, al parecer, terminaba siendo insuficiente para la necesidad de gastos que tenían las campañas, entonces se inventó este segundo sistema, ya ilegal, al margen de la ley, en que se simulan prestar servicios a una determinada empresa, por ejemplo, abogados que simulan prestar asesorías jurídicas que nunca se prestan, u otro tipo de servicios, y ese dinero, en vez de ir a la persona que prestaba falsamente este servicio y esta boleta, iba a financiar la campaña. Ese era el mecanismo. El perjuicio de esto, Karina, es evidente. Hay un perjuicio económico, claro, porque hay una evasión de impuestos. Las empresas con este sistema incorporaban estas boletas y facturas en su contabilidad y rebajaban impuestos. Más o menos en un 35%, ¿no? Y por lo tanto, de cada 10 millones que se aportaban a una campaña, finalmente 3,5 millones lo aportaba el propio Estado mediante esta defraudación tributaria. Pero lo más grave es que es evidente que esto generaba un vínculo, una connivencia indebida entre política y negocios, que hacía entonces que, por cierto, los aportantes pudieran tener un acceso mucho más rápido a los parlamentarios o incluso, en su caso, a los presidentes de la República que fueran elegidos. No hay desayuno gratis, se acostumbra a decir, ¿no es cierto? Y en diversas investigaciones esto pudo ser acreditado en un estándar más alto que el simple financiamiento, y entramos entonces a hablar de delitos de corrupción. Esto pasó justamente con una de las pesqueras, con Corpesca, donde este financiamiento involucraba favorecer a la pesquera, al sistema en general, en la redacción de la ley de pesca, y por eso ese hecho fue condenado justamente 2 parlamentarios, Jaime Orpiz y Marta Isasi. Pero también un mecanismo semejante se descubrió en SQM con la ley del royalty minero, en la tramitación de la ley del medio ambiente, y hay, respecto a las mismas personas que estamos conociendo ahora, a Luis Felipe Moncada, un famoso correo que le envía Jacqueline Van Rieselberghe a Luis Felipe Moncada, dando cuenta de cuáles eran las mejores indicaciones para favorecer a la empresa. Entonces, es evidente que este sistema constituye un ataque frontal a la democracia, gravísimo, que era transversal, eso hay que reconocerlo. El candidato Sichel en ese momento era parte de la democracia cristiana, era financiado como un candidato de la democracia cristiana. Hoy día, claro, está representando a la UDI y Renovación Nacional, pero en ese momento era de la democracia cristiana, lo que pone de manifiesto este acuerdo transversal que había. Y por lo mismo, cuando hubo que hacer estas investigaciones, la clase política en su conjunto también se manifestó muy decididamente para que esto no avanzara, pues eran, en definitiva, todos o buena parte de ellos los que estaban siendo investigados. Ahora, ¿cómo se entiende que aparezcan figuras, precisamente le iba a preguntar lo que usted mencionó, aparezcan figuras como Luis Felipe Moncada como intermediario, que son las mismas figuras que aparecieron en otras investigaciones de financiamiento irregular de campañas, pero en otros sectores políticos? ¿Cómo se explica que se van repitiendo las mismas figuras que aparecen como intermediarios en esto? Bueno, porque aquí no hay una adherencia, diría yo, política al candidato, ¿no? Sino que se financia transversalmente, y por eso ponía el ejemplo de que están estos correos con Jacqueline Van Rieselberghe, mientras que aparece este financiamiento también en su momento al candidato Sebastián Iglesias, pero a muchos otros, ¿no? Insisto que esto fue muy transversal, porque no es que hubiera un compromiso ideológico de la empresa con una determinada postura política, sino que más bien lo que les interesaba era tener de alguna manera amancebada a la clase política. Eso es lo que se busca cuando una empresa decide ilegalmente, además, financiar una determinada campaña. Y este fenómeno, Karina, no es solo exclusivo de Chile, es un problema mundial. En el mundo hemos visto casos muy semejantes a los que conocimos en Chile. Para hablar de América Latina, el caso Odebrecht, que de una manera muy semejante hizo que se financiaran campañas en toda América Latina por una empresa constructora que luego se adjudicaba, gracias a esos contactos, licitaciones para construir diversos edificios en todo el continente, ¿no? Este es un problema muy grave que tiene la democracia, que desgraciadamente en su momento esa gravedad no fue aquilatada por el actual fiscal nacional Jorge Abbott, para haber entendido que esto debió haber sido perseguido con mucha firmeza por el grave daño que le provoca finalmente a la democracia. Piense usted que un hecho que estamos conociendo hoy día, de hace más de 10 años, el grave efecto que provoca en una candidatura política, porque por cierto, la ciudadanía en general no tolera este tipo de acciones. Pues bien,
Esto que lo venimos a conocer 10 años después es también consecuencia de no haber investigado profundamente esto en su momento. Se repite lo que pasó también en el caso Dominga. La Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos en estos temas está muy al debe y son grandes responsables de que 10 años después todavía estemos sintiendo los efectos de esta forma de corromper la democracia y del hecho de no haber investigado profundamente estas acciones. Que fue lo mismo que usted denunció en el momento que lo marginaron del Ministerio Público. Ahora, abogado, en base a su experiencia, no puedo dejar de preguntarle, Sebastián Sichel ha emitido un comunicado en el que dice no haber tenido conocimiento de la forma en que se financió su campaña. Dijo que esto había estado a cargo de la Democracia Cristiana en el año 2009. ¿Puede, de acuerdo a su experiencia, un candidato no enterarse y no tener absolutamente nada de conocimiento respecto de cómo se financió su campaña? La experiencia demuestra que no, Karina. Efectivamente, el financiamiento de una campaña, una de las cosas fundamentales que todo candidato tiene que estar en conocimiento, pues es la manera principal en que la campaña toma impulso y sigue adelante. En este caso, además, hay un dato fundamental para corroborar ese hecho, ¿no? Que una de las personas involucradas es una persona extraordinariamente cercana al entonces candidato Sebastián Iglesias y también al hoy día candidato Sebastián Sichel, la declaración que usted acaba de ver, ¿no? Sí. El señor Cristóbal Acevedo, un abogado de más que confianza, con una larga amistad con el señor Sebastián Sichel y por lo tanto, más que dar explicaciones, claro que acaba de renunciar y en sus explicaciones, más que hacerse los ofendidos, uno más bien esperaría explicaciones del tipo de decir si prestó o no prestó los servicios para la pesquera, ¿no? En el comunicado que usted acaba de ver, ninguna referencia a eso y por lo tanto, evidentemente uno puede desprender que, como queda de manifiesto, además en los correos electrónicos que se emitieron ayer en el reportaje, esos servicios no se prestaron de personas muy cercanas al propio Sebastián Sichel para financiar su campaña. A mí me parece que es bastante evidente, como lo indica en general la experiencia en este tipo de casos, que el candidato está en conocimiento de la manera en que se está financiando su campaña. Abogado Carlos Gajardo, ex fiscal también, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana comentando un tema que va a seguir teniendo repercusiones sin duda durante esta jornada. Que tenga un buen miércoles. Buen día para usted también, Karina, y gracias por la invitación. Son las 7 de la mañana con 36 minutos, tenemos más comentarios, la gente sigue mandándonos sus impresiones. Eva Jiménez dice, es falso lo que señala Sichel, fui candidata a concejal, core y diputada por la DC. Las rendiciones fueron hechas por mí y mi administrador electoral. El partido solo te da asesoría técnica, pero la responsable de lo que se rinde o no es del candidato. Aquí está este punto que hace Eva Jiménez, va en absoluta concordancia con lo que nos estaba diciendo recién el ex fiscal Carlos Gajardo, en términos de que un candidato debiera necesariamente tener que revisarlo, por lo menos saber las rendiciones de cuentas que se están haciendo sobre su campaña. Marce nos dice qué difícil encontrar a alguien con las manos limpias en la política chilena. Qué fácil es decir, no tenía conocimiento, demandaré, ya que me quieren dañar. Candidatos, hay que ser transparente. Y después, más luego, dice, se pilla al mentiroso que al ladrón. Alude además a un refrán entonces popular para poder ejemplificar su opinión. Marcela, que le agradecemos su comentario a esta hora de la mañana. Así es que seguimos esperando sus impresiones sobre este reportaje exclusivo que hemos emitido como Chilevisión y CNN Chile anoche en nuestra edición central. Hoy día también lo dimos hace algunos minutos, un reportaje elaborado sobre el financiamiento irregular de la campaña de diputado en el año 2009 del actual candidato a la presidencia, Sebastián Sichel. Y a esta hora vamos a retomar el contacto con Marcos Orellana, que nos tiene información sobre un asalto ocurrido en Buin. Marcos. Sí, hola Karina, muy buenos días. Un violento asalto que se genera en horas de la madrugada, esto en la comuna de Buin, cuando un padre, un adulto mayor de 93 años, ya estaba acostado junto a sus hijos en otras piezas colindantes. Ingresan dos peligrosos delincuentes quienes, prevenidos con armas de fuego y objetos contundentes, comienzan a intimidar rápidamente a los moradores. Lo más preocupante para los hijos en este sentido no eran las joyas ni tampoco el dinero en efectivo que pudieran encontrar estos delincuentes, sino que era el padre de 93 años, quien también padecía una patología y él estaba bastante preocupado con respecto a esa situación. Estos delincuentes maniatan también a estos dos hermanos, los dejan amarrados, mientras también los intimidaban, les ponían una cuchilla en el cuello, mientras los amenazaban, por supuesto, para que les indicaran dónde estaban los objetos de valor. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de Carabineros y al regreso, Karina, te sigo contando la historia. Carabineros ha obtenido información de estas personas
logran posteriormente, frente a un patrullaje preventivo, la detención de estos 2 individuos. Se recuperaron parte de la especie, ¿cierto? El resto se encuentra aún en búsqueda de ellas. Estas personas mantenían un amplio prontuario policial anterior. Afortunadamente las víctimas indicaron no tener lesiones, ¿cierto? No obstante a ellos igualmente se les solicitó que nos acompañaran a un centro asistencial para contratar sus lesiones. Claro, bastante violentos también estos 2 delincuentes quienes ingresaron, rompieron la puerta que da hasta la calle y ingresan rápidamente. Si no me dices dónde están el dinero, si no me dices dónde están los objetos de valor, te mato. Esas eran las frases que les indicaban los delincuentes a sus víctimas, quienes los tenían ya amarrados y completamente intimidados, porque también le ponían un arma blanca, una cuchilla oxidada, según lo que destacaban las víctimas, en el cuello. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de las víctimas, quienes también nos comentaron este hecho. Los tipos fueron muy bruscos, me vieron entrar, me tomaron del cuello, me amenazaron, me pusieron un cuchillo, todo oxidado aquí en la garganta. Me amarraron en ese momento, me llevaron a la pieza donde yo estaba, me sacaron plata, me robaron colonia, mochilas, celulares. Ahí me amarraron en mi pieza y justo las cosas que revolvieron quedó el control de la alarma. Cuando me estaban amarrando le escondí, ellos salieron, yo me alcancé a desamarrar y toqué la alarma vecinal. Y los vecinos del frente de mi casa llamaron a una carabinera y hicieron sonar otra alarma. ¿Sí? Claro, gracias a las alarmas comunitarias en este sentido fueron vitales para poder dar rápidamente el aviso a personales de carabineros, quienes a través de un patrullaje preventivo pudieron encontrar a estas dos delincuentes, quienes contaban ya con un nutrido prontuario policial. Incluso el teniente que nos da la declaración nos comentó que eran incluso conocidos desde la misma comisaría. Lamentablemente es parte de lo que hemos visto en más de algún sector de la región metropolitana y también de nuestro país, esto de que se vuelven conocidos los delincuentes que roban en las casas. Muchas gracias, Marcos. Buenos días. De la mañana con 51 minutos y mucha atención porque les cuento que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está entregando un beneficio para la reparación de la vivienda. Carola Garrido nos va a contar porque está con el ministro y nos va a contar cómo postular. Carola, buenos días. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Sí, fíjate que este es un tema del que se ha hablado bastante en los últimos días, luego que se conociera el caso de los vecinos de una torre de la Villa Frey en la comuna de Ñuñoa, que para el arreglo de las cañerías de la totalidad de los departamentos van a tener que utilizar baños que se van a instalar en containers. Esa es la única manera de que efectivamente se pueda cortar el agua para realizar los trabajos. Y precisamente esos mismos vecinos nos decían que todas aquellas personas que viven en las torres cercanas de la Villa Frey ahora se les han acercado para preguntarle qué tienen que hacer, porque tienen que pagar en este caso solamente una UF por departamento. Si lo hicieran de manera particular sería bastante más caro, así es que agradecen el trabajo. Estamos con el ministro de Vivienda, como tú lo decías, Felipe Ward. Muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Lo primero, para que la gente lo tenga claro, a lo mejor se están enterando por este caso de los containers, ¿cierto? ¿Cómo pueden postular y quién tiene derecho a postular este subsidio? Efectivamente, muy buenos días. Esta es una buena noticia para familias que llevan un buen tiempo esperando un mejoramiento en sus viviendas. El Ministerio de Vivienda construye viviendas, mejora viviendas, y este es el parte del programa, se llama Hogar Mejor, y las personas pueden encontrar toda la información en www.minbu.cl. Esta es una postulación colectiva, lo hacen los condominios, de forma de que llamamos a organizarse. Vamos a tener un llamado muy importante a nivel nacional el primer trimestre del próximo año, y esta solución que están viendo los vecinos de Villa Frey la pueden tener también otros vecinos en todo Chile. Hay muchos adultos mayores, hay personas que viven en condominios y que a veces necesitan apoyo financiero de parte del Estado. Bueno, aquí hay un apoyo que nos ha pedido el presidente implementar en todo Chile gracias a este programa que se llama el programa Hogar Mejor, y como usted muy bien decía, el ahorro mínimo es de una UF, son 30.000 pesos que ponen las familias por unidad, y en el fondo se les puede entregar hasta 4 millones de pesos por unidad para refaccionar distintos elementos dentro de un condominio. Esto puede ser techumbres, puede ser alcantarillado, mejoramiento de desagües, puede ser pavimentación, puede ser fachadas, áreas verdes, escalera, mejoramiento de los ascensores, cierres perimetrales, eficiencia energética, eficiencia hídrica. Hay una serie de programas que se pueden mejorar en este programa que llamamos Hogar Mejor. ¿Esto es solo para viviendas sociales? Para viviendas sociales y condominios de vivienda económica, que es una tipología un poco más antigua, pero sí, está pensado para viviendas, en el fondo, para personas de carácter más vulnerable.
y en definitiva que requieren un apoyo por parte del Estado. Entonces, claro, se pide un ahorro mínimo que en este caso es de una UF y se le entrega hasta un apoyo por unidad, por familia, de cerca de 4 millones de pesos, sumando todos los subsidios. La postulación y todas las informaciones relativas a los requisitos, que son básicamente pertenecer a un condominio de vivienda social o vivienda económica, organizarse, encontrar una entidad patrocinante a través de la página del Ministerio y poder postular. Este es un programa que a nosotros nos gusta mucho y que es muy bonito porque entrega buenas noticias. Aquí veíamos a vecinos que durante mucho tiempo estaban viviendo en condiciones que no corresponden y el Ministerio iguala finalmente la cancha. Nosotros creemos en la integración social, yo creo que el techo es un derecho, así que es una buena noticia. En el caso de ellos se va a arreglar el alcantarillado porque tenían problemas con los desagües. ¿Es requisito, ministro, que en el caso de un edificio, por ejemplo, todos estén de acuerdo? La idea es que se pongan de acuerdo y en definitiva, como es una postulación colectiva y va a beneficiar a todos, la idea es que sea una postulación colectiva en que estén todos ojalá de acuerdo. Sin embargo, si hay algún vecino, digamos, que no quiere que se refaccione su vivienda, claro, nosotros no vamos a entrar a la fuerza. Esto sirve para mejorar viviendas y también para ampliar viviendas. Es muy interesante, se puede ampliar la superficie de cada unidad de viviendas que están en condominio. Así que es un programa que beneficia a muchas personas, que verdaderamente le cambia la fachada, le cambia la vida a las personas que están viviendo, en este caso, con dificultades verdaderamente muy profundas. Durante el tiempo en el que dure este arreglo, que van a ser 3 meses, van a tener estos 3 containers con 5 baños cada uno, van a ser 15 baños exclusivos para cada uno de los departamentos, baños completos. Perfecto, ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Que tenga muy buenos días, gracias por venir. Lo que decía el ministro al final es muy importante. Se va a trabajar por líneas. 15 departamentos son los que inicialmente se van a quedar sin agua. Habrá también 15 baños. Va a tener el dueño del departamento una llave, por lo tanto solo lo va a utilizar él. Y bueno, se lo han tomado de bastante buena manera, sobre todo por lo que les cuesta 30.000 pesos aproximadamente, un trabajo que muchos de ellos dicen no podrían costear. Claro, y es ese el principal beneficio, ¿no es cierto? Sabemos que es incómodo a lo mejor tener que estar en estas condiciones, pero el beneficio es mucho mayor de acuerdo a este programa que tiene el Ministerio de Vivienda. Muchas gracias, Carola, y gracias también al ministro. Buenos días. 7 de la mañana con 56 minutos. Vamos a revisar más comentarios que nos están llegando a esta hora con nuestro hashtag Despierta con CHV. Margarita Ursúa nos escribe: Pesqueras y Sichel, el pueblo lamentablemente no tiene memoria. La persecución y castigo de este tipo de delitos debería ser por parte de la Fiscalía Nacional. Inhabilitación de por vida a cargos públicos y cárcel como mínimo. Es lo que opina Margarita. Muchas gracias por enviarnos tu comentario. También tenemos la opinión de Peima Yelén. Es muy irresponsable e infantil decir que desconoces de dónde sale el financiamiento. Cualquier adulto responsable, padre de familia, comillas, como dice Sichel, averigua de dónde salen las platas para financiar su campaña. Más seriedad es lo que pide Peima Yelén a esta hora de la mañana. Y tenemos uno más, Wilson Varas, que nos escribe: solo esperar que de una vez por todas se acabe la corrupción política empresarial. Estos debieran pagar con cárcel efectiva en nuestro país. Por otro lado, hay que erradicar a todos los políticos partidistas y comenzar a trabajar con políticos sociales. Es lo que reclama Wilson Varas. Muchas gracias, Wilson, por mandarnos sus comentarios, y a toda la gente que hoy día nos ha escrito, porque han sido muchas las reacciones ante este reportaje exclusivo que emitimos anoche en nuestra edición central de Chilevisión Noticias y de CNN Chile, respecto del financiamiento irregular de la campaña de diputado del entonces candidato Sebastián Sichel en el año 2009. Fin a las noticias, por supuesto. Le agradecemos que se hayan informado junto a nosotros. Hay 11 grados a esta hora en Santiago y deberíamos tener una máxima cercana a los 22 grados. Por supuesto, los dejamos invitados para que sigan con Chilevisión y con la mañana de Chilevisión, y por supuesto con Contigo en la Mañana en Chilevisión, y en CNN Chile tenemos Agenda Económica, así que no se separen de nuestra sintonía. Que tengan un excelente miércoles.